Buenas noches, soy el doctor Alfonso Valderas Medina y los saludo desde la ciudad de Monterrey, México. Y pues muy contento y porque me da la oportunidad de platicar con ustedes y agradecido por la invitación. Yo soy médico cirujano con especialidades en nutrición y bariatría, medicina antienvejecimiento, homotoxicología, ozonoterapia, medicina bioxidativa y diabetología. Hoy quiero platicarles de mi experiencia con la diabetes del adulto. Eh, Empezaremos por hablar de qué es la diabetes, pero primero hablemos de cómo es que esta enfermedad ha ido presentándose cada vez más frecuente como motivo de consulta. Por ejemplo, la diabetes en México ocupa el 8º lugar mundial por la presencia de la diabetes. En el 2025 se estima que México ocupará el 6º lugar con 12 millones de diabéticos. Y desde el año 2000 la diabetes es una de las principales causas de consulta y cada hora se diagnostican cerca de 38 casos nuevos de diabetes en México. La diabetes es una de las principales causas de ceguera en México y se estima que para el 2040 habrá aproximadamente 109 millones de personas padeciendo esta enfermedad. Por lo tanto, los gastos en que se llegará para atender a los pacientes será muy alto. Bueno, pues, ¿qué es la diabetes? La diabetes es una enfermedad crónica que se caracteriza por niveles elevados de glucosa en sangre y que precisamente tiene un defecto en la acción de la insulina del que hablaremos más adelante. Como referencia, los valores normales de glucosa en sangre en ayunas son entre 70 y 100. Y 2 horas después de los alimentos, la glucosa no debe pasar de 140. La sintomatología a través de los años ha ido cambiando. Originalmente se decía que el paciente tenía sed intensa, pérdida de peso, mucha hambre, orinaba con mucha frecuencia y manifestaba fatiga. Pero los síntomas se han ido cambiando a través del tiempo. El paciente actualmente pues, no refiere sed intensa, es más, el paciente diabético por lo general no toma agua, toma refrescos, bebidas energéticas y se encuentra en un estado de deshidratación leve, lo que lo lleva a que los niveles de glucosa sean más altos por la concentración de la sangre. La pérdida de peso, bueno, en los primeros años el paciente por lo general es un paciente obeso con obesidad central. Esto, los depósitos son principalmente a nivel de la cavidad abdominal y de la cintura, y las extremidades, brazos y piernas son delgados en proporción. En cuanto a que el paciente diabético coma mucho, bueno, lo que yo he visto es que come más frecuentemente. El paciente se encuentra acostumbrado a tener niveles elevados de glucosa en sangre, por lo tanto, entre comidas tiende a buscar pues, comida chatarra, golosinas o alimentos que son altos en azúcares. Yo no he visto que en la consulta los pacientes lleguen porque orinan con mucha frecuencia. Más que nada el paciente orina más cantidad porque el organismo busca tratar de eliminar a través de este medio los niveles tan elevados de azúcar en sangre. Lo que sí es un síntoma más común es la fatiga, pero no es un síntoma porque el paciente llegue a la consulta, llegan de manera tardía. El paciente interpreta la fatiga pues que es origen de que no pudo dormir adecuadamente, quizás no comió a sus horas, o bien piensa que trabajó demasiado o que quizás necesita relajarse tomándose unas cervezas, y es por esto que llega de manera tardía a la consulta ya después de que probó incluso inyecciones de vitaminas o algún otro remedio que le recomendaron. Es común que el paciente no tenga ninguna molestia,
no manifieste ningún síntoma. Sobre todo lo que yo he visto es que aproximadamente 5 años antes de que el paciente ya tenga niveles elevados de azúcar en ayunas, el paciente ya tiene problemas y después de los alimentos. Podemos ver que los estudios muestran niveles muy elevados después de alguna de las comidas que el paciente hace durante el día. Entonces vive realmente durante estos 5 años una luna de miel. Entonces no hay sintomatología, lo que lo lleva a no acudir a la consulta, y es que el paciente entonces llegue a las consultas a revisarse a veces ya cuando las complicaciones están presentes. Bien, el defecto que tiene el diabético adulto es, les decía, a nivel de la acción de la insulina. Normalmente, cuando el organismo detecta presencia de glucosa en sangre, el páncreas, que es este órgano que tenemos en la cavidad abdominal, libera insulina para que la célula pueda asimilar la glucosa, esto como un combustible, digamos, una fuente de energía. Y la glucosa es el producto de la degradación de los azúcares o los carbohidratos de la dieta. Bien, a este nivel es donde se presenta el problema, y vamos a poder ver en la siguiente diapositiva esta imagen que nos muestra lo que le llamamos resistencia a la insulina. Podemos ver que a la izquierda de su pantalla hay una esfera de color azul que representa la célula, y la insulina se ve como una llave que se acopla a una cerradura que es el receptor de insulina. Estos receptores se encuentran en la pared externa de las células, y entonces la insulina se acopla, abre unas compuertas y permiten que la glucosa ingrese a la célula para que sea usada como una fuente de energía. Pues bien, la resistencia a la insulina es que a veces esta llave abre, a veces no. Entonces no todo la glucosa que hay en sangre ingresa a la célula, una gran parte se queda fuera de la célula, y el organismo, al intentar compensar esta situación, transforma la glucosa en grasa y se deposita por lo general en el área donde más cabe, que es en la cavidad abdominal. Por eso el paciente diabético tiene obesidad central, pero también en un sitio muy importante que es dentro de los vasos sanguíneos. Y por obvias razones, los primeros que se obstruyen son los vasos sanguíneos más pequeños de nuestro organismo, lo que le denominamos microcirculación. Y es por eso que todas las complicaciones del diabético están relacionadas con la microcirculación. Podemos ver en la siguiente imagen que las complicaciones más comunes del paciente diabético son pues el infarto cerebral, infarto al corazón, las enfermedades arteriales periféricas, la retinopatía diabética, donde el paciente poco a poco pierde su visión, las cataratas, el glaucoma, el pie diabético, que es muy frecuente, y la nefropatía diabética, también frecuente en nuestro medio, y la neuropatía periférica, donde el paciente progresivamente va perdiendo la sensibilidad hasta el grado de poder dañarse, fracturarse algún dedo, y el paciente no se da cuenta hasta pasado algunos días y de manera tardía. Pues bien, sabemos que el paciente diabético a lo largo de su vida requiere de utilizar muchos medicamentos, insulina, etc. Pero también se sabe que la base del tratamiento está en su alimentación. El paciente requiere de ajustarse a un régimen alimentario distinto, tiene que cambiar sus hábitos, y si el paciente logra hacerlo, por lo general es más fácil controlar la diabetes y utilizar menos medicamentos. Pero actualmente el paciente batalla mucho para poder cumplir con esto, y quiero comentarles una recomendación que hace la Organización Mundial de la Salud en un comunicado de prensa en el 2002, donde dice que el paciente adulto en peso ideal no deberá de consumir más de 25 gramos
de azúcar por día, o sea, alrededor de 5 a 6 cucharaditas. Pero esto se vuelve difícil y también esto lo menciona este comunicado porque dice gran parte de los azúcares que se consumen hoy en día están escondidos en alimentos elaborados que generalmente no se consideran dulces. Esto es lo que dificulta al paciente diabético seguir un régimen adecuado porque empieza a comer alimentos que él considera que no tienen azúcar. El azúcar viene oculta en más de 50 nombres diferentes y entonces el paciente no sabe que los alimentos contienen azúcar y él los consume sin darse cuenta y esto lo lleva a que el azúcar no pueda controlarse. Bien, entonces el paciente se la pasa comiendo alimentos chatarra, lo que lo lleva a esclavizarlo a tomar medicamentos y medicamentos en grandes cantidades, pues el resto de su vida. El paciente cae en una circunstancia que se llama estrés oxidativo. Quiero explicarles primero que la oxidación es envejecimiento. Normalmente envejecemos todos los días tan solo por respirar, el oxígeno nos envejece. Este envejecimiento se ha acelerado por el estrés en el que vivimos, una vida muy rápida, muy activa, por la contaminación, por el tabaquismo, por conservadores y algunos químicos que vienen en alimentos, pero debido a la circunstancia en la que se encuentra el organismo, en la que tiene que estar batallando con esta falta de energía y exceso de azúcar y de grasa en el organismo, cae en algo que se llama estrés oxidativo. Y es cuando los mecanismos de defensa contra la oxidación están siendo superados y no pueden modular esta oxidación y el organismo empieza a envejecer aceleradamente. Los mecanismos anti-envejecimiento contra esta oxidación se encuentran en una estructura muy pequeña que está dentro de la célula. Ustedes recordarán que en las escuelas nos daban, en las clases de biología, nos ponían a hacer unas maquetas donde la célula era como un huevo estrellado, en el que la yema era el núcleo y la clara pues el cuerpo de la célula. Bueno, pues en este nivel se encuentran estas estructuras y estas estructuras tienen pues una función de suma importancia porque los antioxidantes naturales se producen a este nivel y también la defensa contra el cáncer y también es a este nivel que la célula obtiene la energía para poder funcionar. Las mitocondrias son tan abundantes que el 70% de lo que pesamos son mitocondrias. Entonces, si estas mitocondrias están dañadas, imagínense de qué dimensiones es el daño que el paciente diabético puede tener. Pues bien, hasta hace algunos años, tristemente yo veía cómo los pacientes llegaban a la consulta, me vaciaban la bolsa de todos los medicamentos que ellos tomaban en el escritorio y había de todo, medicamentos diversos para controlar el azúcar, diuréticos, antihipertensivos, porque el diabético que está descompensado tarde que temprano en el transcurso de su vida también va a ser un paciente hipertenso. Había medicamentos para bajar el colesterol, los triglicéridos, medicamentos que causaban somnolencia para manejar las neuropatías periféricas, medicamentos para la circulación, vitaminas de todo tipo, etc. Pero finalmente los pacientes seguían evolucionando hacia las complicaciones y llegué en ocasiones a encontrarme en la situación en la que ya mis compañeros que previamente habían visto a los pacientes ya no me dejaban muchas opciones. Ya lo que quedaba es quizás darle lo mismo con otro nombre, pero finalmente eso no venía a solucionar el problema. El paciente se veía también la necesidad de tomar medicamentos para contrarrestar los efectos secundarios que le ocasionaban los medicamentos que estaba tomando, como la irritación gástrica, entonces tenían que tomar antiácidos. Y es ahí precisamente donde yo conozco a este laboratorio que se llama Sankey Mayor. Es un laboratorio japonés dedicado a la innovación
con productos de origen natural enfocados al manejo del síndrome metabólico. El síndrome metabólico es obesidad, hipertensión, problemas con colesterol y triglicéridos y precisamente la diabetes. Y investigando, me di la tarea de investigar, de probarlos, de ver de qué se trataba y descubrí que los productos que fabricaba Sankey Mayo tenían un respaldo de más de 40 años de investigación, que estaban avalados por grandes sociedades internacionales, que tenían certificaciones por FDA, por INVIMA en Colombia y por COFEPRIS en México, y que también podía encontrarlos en un diccionario que utilizamos los médicos para revisar los medicamentos de patente, que se le llama PLM o Vademecum. Y ahí es donde los médicos podemos revisar las características de los medicamentos, pero para que un producto pueda aparecer ahí, pues tiene que pasar por una serie de requisitos en cuanto a su efectividad y su respaldo científico. Entonces hoy quiero hablarles de estos 3 productos y cómo funcionan. Se trata de Velax, que es un producto, les decía, todos son de origen natural, no tienen efectos secundarios reportados y tampoco hay reacciones alérgicas reportadas hasta el momento. El Velax se obtiene del olivo y del romero, el Cronuit de la cáscara del frijol negro y del té verde, y el Iner 7 se obtiene de agua de mar profunda. Hablemos un poquito de cada uno de ellos. Velax, les decía, son polifenoles obtenidos del olivo y del romero a través de un proceso especializado de fermentación, donde en la sustancia activa se introduce una pequeña nanocápsula. Esta nanocápsula recibe este nombre por la medida que se llama nanómetro, que es la millonésima parte de un milímetro. Entonces, como ustedes verán, es una cápsula súper pequeña y esto le permite llegar a su sitio de acción en la mitocondria y en la microcirculación en tan solo 25 o 30 minutos. Yo lo he podido comprobar con mis pacientes a través de hacer estudios en vivo con escáneres vasculares, lo que también se llama capilaroscopios, y he podido constatar cómo en ese tiempo tan corto ya ellos muestran mejora en la microcirculación. Y esta tecnología es interesantísima porque realmente el paciente mejora muy rápidamente. Bueno, las acciones de Velax mejoran la microcirculación, hablamos de la importancia de esta circunstancia, aumenta la producción de energía. Sabemos que el diabético por lo general tiene este problema, mejora la producción de antioxidantes naturales en la mitocondria, lo que nos defiende de la oxidación, ya les mencionaba, repara la mitocondria para que pueda hacer mejor su función, aumenta la hidratación celular. Les decía que por lo general el diabético no toma mucha agua y lo requiere en gran cantidad, mejora la actividad anticáncer y desintoxica el organismo. La presentación es un sobre con un granulado que realmente son billones de nanocápsulas que al diluirse con agua ingresan al organismo rápidamente, llegando, les decía, al sitio de acción. Bien, Cronuit pues contiene antocianinas de la cáscara del frijol negro. También el laboratorio Sankey ha diseñado un proceso muy especial donde obtiene estas sustancias y ya fueron estudiadas incluso por la Escuela de Nutrición en Harvard, y después de hacer un estudio muy grande con más de 3,000 gentes, se concluyó que las antocianinas es un producto excelente para prevenir y para tratar la diabetes. ¿Cómo actúa? Pues bloquea parcialmente la absorción de azúcares y grasas a nivel de tubo digestivo. Esto ayuda al paciente en su intento de llevar una dieta adecuada para el control de la diabetes. Las antocianinas de Cronuit vienen asociadas con catequinas de té verde. Cada sobre de Cronuit equivale, imagínense ustedes, a más de 30 sobres de té verde sin la cafeína, ¿sí? Para evitar la excitabilidad que pudiera causar la cafeína. Pero estas catequinas de té verde nos ayudan
tremendamente a quemar la grasa de la pared abdominal. Ya hablábamos de esto. Entonces, Cronuit disminuye la absorción de azúcares y grasa, disminuye o modula la cantidad de colesterol y triglicéridos en sangre, reduce la grasa abdominal de manera muy rápida y mejora el hígado graso. Al invadirse la cavidad abdominal con grasa, también se invade el hígado y esto afecta sus funciones y Cronuit nos ayuda a quitar esa grasa del hígado y mejora la resistencia a la insulina. Ya hablábamos que la resistencia a la insulina es la piedra angular de la problemática del diabético. También Cronuit viene en sobres que se diluyen en agua y en agua tibia, tienen un sabor riquísimo a sus productos. Realmente mis pacientes no ponen peros. Es el primer medicamento que yo veo que sabe bien, porque generalmente mis pacientes se quejaban de que los medicamentos sabían horribles y aún así tenían que tomarlos, pero con estos productos realmente el sabor es agradable, son bien tolerados. Bien, Iner 7, este es un productazo, la verdad. Investigando descubrí que Iner 7 fue diseñado originalmente para los astronautas, para mantener sus niveles de minerales en niveles óptimos. El Iner 7 se extrae de agua de mar profunda. Los investigadores japoneses descubrieron que a 300 metros de profundidad, a más de 3 kilómetros de mar abierto, el agua contiene un alto contenido de minerales esenciales para el organismo, pero que se absorben en su totalidad de manera muy rápida, o sea, son biodisponibles. Cada sobre de Iner 7 contiene tan solo 2 mililitros de esta agua de mar, con el contenido de más de 60 minerales, todos esenciales para nuestro organismo. Hoy quiero hablarles del magnesio. Por su relación tan estrecha con la diabetes, sería muy largo hablar de cada uno de los minerales, pero hablemos del magnesio. El magnesio lentifica el progreso de prediabetes a diabetes, mejora la resistencia a la insulina, ya hablábamos de eso, y por cada 100 miligramos de magnesio se reduce aproximadamente un 15% el riesgo de padecer diabetes. Cada sobre de Iner 7 contiene 110 miligramos de magnesio. Mejora la función de los receptores de insulina en la célula, necesario para la producción de energía. Dentro de la mitocondria hay mecanismos químicos que finalmente, partiendo de la glucosa, generan energía, y esas reacciones químicas requieren de 5 veces el magnesio para que la mitocondria pueda producir energía. Entonces ya ven ustedes la importancia del magnesio. Es esencial en enzimas que regulan la glucosa en sangre y activa mecanismos de apagado y encendido de los receptores de insulina, y hay más de 3.000 áreas de unión del magnesio con proteínas humanas. Recordemos que las proteínas nos ayudan para reparar nuestro organismo. Para la prevención de la diabetes se requieren niveles adecuados de magnesio, por varias razones. Nos ayuda a regular la presión arterial, y a menos magnesio en su cuerpo, menor capacidad para retenerlo. Veamos también que los factores que reducen el magnesio, miren ustedes, el consumo de refrescos, que es muy común en el diabético, el consumo de la cafeína. También muchos de mis pacientes diabéticos toman café para compensar esa sensación de falta de energía. La menopausia también es otro de los factores que reducen la absorción del magnesio. A mayor edad, menor absorción. Medicamentos como diuréticos, ya les decía que muchos de los antihipertensivos que el diabético utiliza tienen asociados diuréticos. La prednisona es un antiinflamatorio, es un esteroide, y la diabetes, el paciente diabético pues a veces tiene otros problemas, problemas articulares, y algunos medicamentos vienen asociados con prednisona para ayudar a desinflamar las articulaciones, pero esto causa mayor alteración en la diabetes. Antiácidos, ya hablábamos de la necesidad de estos por tanto medicamento que tienen que consumir, algunas insulinas y pesticidas que se utilizan para combatir las plagas, sobre todo en verduras verdes, como son el glifosfato. Antibióticos, gentamicina y tobramicina también reducen la absorción de magnesio, y la mayoría de los alimentos cultivados son deficientes actualmente en magnesio. Hay estudios que demuestran que el 80% de la población en Estados Unidos
está carente de los niveles adecuados de magnesio en su organismo. Enfermedades digestivas afectan la capacidad de absorber el magnesio, las colitis de todo tipo. Hay por ahí una enfermedad que se denomina enfermedad de Crohn. También esto nos afecta la absorción del magnesio. Bien, pues actualmente todos mis pacientes utilizan los productos de Sankey. Yo ahora se puede decir que ya estoy logrando mejorar la condición de mis pacientes. He estado pudiendo limitar su evolución hacia las complicaciones. Ya más pacientes están conservando sus extremidades, menos tienen que amputarse, han logrado recuperarse de esas lesiones infecciosas donde irremediablemente terminaban en amputación. Ya muchos de mis pacientes que antes tenían la indicación para dializarse, hemos podido recobrar algo de la función renal, lo que los ha ido alejando de las diálisis, y aproximadamente la mitad de mis pacientes que usaban insulina hoy ya no la utilizan. Hoy estoy haciendo más con menos. La cantidad de medicamentos que toman se ha reducido en forma muy importante, porque con estos productos, ya ustedes vieron las acciones, puedo lograr más control metabólico sobre los pacientes. Pues bueno, esta plática es cortita, yo he querido hacerla muy concisa y de manera clara para que ustedes pudieran entender los términos, y yo espero que esta información pueda alejarlos de las estadísticas y evitar que ustedes lleguen a tener las complicaciones de esta amarga enfermedad. Agradezco su atención y espero saludarlos en otra ocasión. Buenas noches. Si ustedes gustan preguntar algo, quedó alguna duda, pues ustedes pueden encontrarme en Facebook como Dr. Alfonso Valderas Medina. Mi correo electrónico a sus órdenes es valderasmed@hotmail.com, y yo me encuentro consultando actualmente en el Centro Médico Wellmedic en Río de la Plata 206 Oriente, en la Colonia del Valle, les decía, en la ciudad de Monterrey, México. Y mis teléfonos son el 1646-7685 y mi celular con WhatsApp, donde también se pueden comunicar conmigo, al 81 11 89 45 14. Es un gusto. Buenas noches.